una iglesia enriquecida, pero no hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, no hay cristiano perfecto, por más años que tenga estar en los caminos del Señor. Así es que es interesante ver esto. Corinto era en muchos aspectos. Casi toda la mayor parte de las cartas que Pablo escribe a las diferentes iglesias tenían eso. Esas son iglesias que nacieron dentro de contextos religiosos, culturales muy difíciles. Los que están siguiendo la enseñanza del libro de los Hechos, la iglesia que nace en Antioquía, cuando Bernabé ve aquella iglesia floreciente en medio de una situación tan difícil, muy cosmopolitana, mucho comercio, mucho negocio, mucho paganismo, mucha idolatría, pero sin embargo nace una iglesia que cuando cuando Bernabé la ve, dice, voy a traerme a Pablo. Y se fue de cacería a buscar a Pablo, porque quería traérselo para que viera y también pudiera ministrar a esta iglesia. Una iglesia tremenda, tremenda. Pero nace en situaciones difíciles. Bueno, Corinto no es la excepción. Había mucha situación. Tal vez más adelante vamos a tal vez estudiar esta carta, y como hemos estudiado las de Hechos, como hemos estudiado Romanos también, porque hay connotaciones muy interesantes en esta carta. Por eso Pablo escribe cartas a las diferentes iglesias para que se afirmen, para que se corrijan y para que caminen a la luz de la verdad. Pablo no predicaba nada que no fuera Cristo. Hoy se predica de todo menos a Cristo. Yo he oído predicaciones enteras, hermanos, donde no se menciona el nombre de Cristo. Y yo le he preguntado a gente y aún a pastores el mensaje que predicó esa persona, ¿qué le pareció? Excelente, me dicen muchos. Recuerdo que, excelente, pero no mencionó a Cristo en ninguna de su presentación. Y le pregunté una vez, oyendo a un personaje, no digo predicando, sino más que todo motivando, y le pregunté a un hombre de años, ya con algunos años de estar en los caminos del Señor, que qué le pareció. Y me dijo, ay, qué bárbaro, qué mensaje, qué palabra, qué maestro. Y yo le dije, ¿cómo? Me extrañó de oírlo diciendo esto y a varios personajes hablando de una manera cuando esta persona no mencionó, yo creo que ni la Biblia. Aunque mencionan la Biblia, a veces no mencionan la Biblia. Quiero que me entiendan eso. Muchos no mencionan la Biblia, pero no están sacando la enseñanza, extrayendo la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo quería corregir cosas que había en la iglesia. Corinto se caracterizaba por algunas situaciones, la iglesia de Corinto se caracterizaba por algunas situaciones específicas, de que a pesar de una iglesia dotada con una dotación maravillosa de los dones del Espíritu Santo, cuando uno lee el capítulo 12 y el capítulo 14 de la carta a los Corintios, se va a dar cuenta de que Corinto, esta iglesia, una iglesia dotada, tenía una dotación interesante de los dones del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, tenía situaciones bien críticas, bien difíciles. Por eso, una iglesia enriquecida, pero estaba pensando en una iglesia de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Una iglesia que era rica, ¿de acuerdo? Que era rica, pero sin embargo, la exhortación que le da el Señor a esta iglesia. Podríamos sacar también ahí una iglesia, porque también había iglesias pobres en Apocalipsis. Una iglesia pobre, pero, ¿ah? Una iglesia pobre, pero, aquí estamos hablando de una iglesia rica, pero
como podemos hablar de Apocalipsis, es una iglesia rica, pero siempre hay un pero. Hay peros positivos y hay peros negativos. La Biblia nos habla de muchos no, ¿o no? Hay no positivos y hay no negativos. Los no positivos son los de Dios. No, no y no. Porque es como Dios dice, no como yo hago. Es como Dios hace. Nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos. Y perdónenme el término que voy a usar. Muchas veces hacemos las cosas como nos da la gana. Y no como Dios dice. No como Dios quiere. Los primeros versículos del capítulo 4 al versículo 9 nos ponen dentro del contexto cuando uno, yo no sé, a mí me gusta subrayar mucho las palabras que encuentro en la Biblia, que me parecen que son palabras interesantes, que cuando usted las vuelve a leer, cuando usted subraya un texto y cuando usted lo vuelve a leer, algunas palabras que están en un texto y cuando usted lo vuelve a leer, como que hay más claridad para entender el texto. Primero el apóstol empieza diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por todos vosotros, por la gracia, aquí está la primera, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. No hay gracia que nosotros hayamos recibido, sino es por la gracia del Señor. Nada de lo que tenemos, hermanos, como dice el canto, es porque lo merecemos, es por su gracia. No es ni se compra, eso ni se compra ni se vende. La gracia ni se compra ni se vende. La gracia solo se recibe. Y gloria a Dios por la gracia que hemos recibido a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para que hoy nosotros podamos vivir una vida diferente. Pero sin embargo, a pesar de eso hay cosas. Porque aquí está la palabra, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en todas las cosas en Cristo. Somos enriquecidos en Cristo. El capítulo 1, versículo 3, que usted puede leer todo el resto del capítulo de Efesios, dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahí yo pudiera cambiar la palabra bendecido por enriquecidos, que no estoy alterando el texto. Hemos sido enriquecidos con toda bendición. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de una iglesia que también daba testimonio de Cristo. De tal manera que nada os falte, nada. Dice, en ningún don, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, usted fue llamado a tener comunión con el Señor Jesús. Y el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nosotros, hermano, para que podamos tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Algunos no tienen, pueden orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero no tienen comunión con el Señor. Usted puede meterse de cabeza todos los días en la iglesia, hermanos, si hubieran cultos todos los días y estar orando sin tener comunión con Dios. Porque la comunión con Dios es algo más íntimo, algo más, por decirlo de alguna forma, de tú a tú. Como dije, habían problemas específicos en esta iglesia. Habían problemas de divisiones. Habían problemas de inmoralidad sexual. Habían problemas de abuso de los dones espirituales. Había abuso también y había otro problema que es que tenían mala interpretación de la cena del Señor. Como dicen los versículos, creo que 10 y 11 de Primera de Corintios. Habían problemas, como dice el capítulo 15,
sobre la resurrección de Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. También había problemas de la influencia del mundo en el cual esta iglesia se levantaba. De ese mundo en el que vivíamos, de ese paganismo, que muchas de esas cosas del mundo se querían infiltrar o se infiltraron en la iglesia. También habían problemas de comida, con la comida sacrificada a los ídolos. También había otro problema sobre el uso de los velos. A la mujer se le da el cabello por velo, pero ahí se ponían, según se entiende, que estas mujeres venían de cultos paganos, de un montón de cosas inmorales que ellos practicaban, que ellas eran rapadas, y entonces venían a la iglesia y se ponían velo. También, hermanos, habían problemas muy serios sobre todos estos que he mencionado. Cuando nosotros leemos a esta carta a los Corintios, hermanos, nos damos cuenta de manera clara y explícita de que esta iglesia tenía una dotación de parte de Dios para esta iglesia. Y esta dotación de dones no es sinónimo de espiritualidad. Hay mucha gente que tiene dones del Espíritu Santo, pero ellos no son espirituales. Eso pareciera una controversia, pero es una gran verdad, porque yo he conocido gente, hermano, que tiene dones, profetiza, habla en lenguas y hasta en lenguas angelicales, hermano, pero no son espirituales, son carnales. Es como decir que hay muchos que porque alguien ve a alguien orando en lenguas o ministrando y con dones especiales del Espíritu, y la gente interpreta, uy, qué unción tiene esa persona, qué unción tiene esa persona. ¿Sabía usted que hay muchas personas con unción, pero hay muchas personas con unción, pero no tienen carácter? Prefiero una persona con carácter espiritual que una persona con unción y carnal. Y así hay muchos. Hay gente que piensa que porque oran mucho y gritan mucho y todo el mundo sabe que está orando. Todos los vecinos saben que están orando, hermano, mas sin embargo, su vida espiritual es un caos. Todo lo contrario, la iglesia más es una de las iglesias más problemáticas, o por decirlo de alguna manera, que más dolores de cabeza le dio a Pablo. Fluir en los dones carismáticos, en los dones del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12 y capítulo 14, no es sinónimo de madurez, no es sinónimo de una comunión estable con Dios. Los dones del Espíritu Santo, hermanos, vuelvo a reiterar, no son sinónimo de espiritualidad. Si no es así, si usted no cree esto, léase el capítulo 13 de 1 Corintios. Ahora, ¿cuáles eran estos dones o virtudes que Dios le da a esta iglesia? Primero leemos, hermano, en el versículo 4, la gracia de Dios que os fue dada. Dios le dio una gracia a esta iglesia como se la da a todos y cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor. Esta iglesia estaba dotada de una gracia especial de parte de Dios. Y la gracia es la dotación que la gracia es la dotación que esta iglesia recibió. Lo que recibió esta iglesia es el primer don, el primer regalo, por decirlo de alguna manera. Esto es una verdad que debe ser asimilada en la iglesia de Cristo. La gracia de Dios, hermano, es más que suficiente, porque por gracia somos salvos. No es por obra, no es por lo que hacemos es el resultado de lo que somos. El fruto que damos, hermano, no es un esfuerzo humano, no hay que trabajar para dar un fruto. El fruto se da porque hay una savia interna dentro de cada uno de los hijos de Dios que lo capacita para dar un don. La obra hay que trabajarla, la obra hay que hacerla, la obra hay que esforzarse. Y hay muchos que andan haciendo obras, aún cristianos, hermanos, tratando de alcanzar la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no se consigue por ninguno de estos medios, sino a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, los dones que Dios da a la iglesia son dones, hermanos, que se deben de ministrar y que deben de llevar 3 ingredientes, como lo he mencionado. Edificación, exhortación y consolación. Hay gente que no ve esto. A una predicación tiene que llevar edificación, una predicación tiene que llevar exhortación y una predicación tiene que llevar consolación. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Dicen los versículos 5 y 6 que en todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿En cuántas? En todas. Y obviamente que esto no se refiere a una riqueza espiritual. No, hermanos. O a una riqueza económica. Porque mucha gente agarra estos textos, hermanos, de enriquecer, cuando habla enriquecido para hablar de plata. Hay gente que son como el famoso Rey Midas, ¿verdad? Tocan un texto de la Biblia y lo hacen plata. Sí. Pero la Biblia, hermano, esto no está hablando de plata, no está hablando de cosas materiales, sino que está hablando de otra cosa, hermano, muy diferente. El versículo 5 en su parte B nos habla de que en toda palabra y en toda ciencia. Toda palabra y en toda ciencia. Toda. En este verso se repite 3 veces como para dar la impresión de plenitud de lo que Dios está diciendo. Es algo maravilloso que es para la iglesia del Señor, que es para los hijos del Señor. Dice que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ha sido dada por cabeza a la iglesia, del cual todo el cuerpo bien concertado, hermano, hace el trabajo para el cual fuimos llamados. Amén. También el versículo 6 nos habla del testimonio de Cristo. Ellos han testificado, han sido testigos de Cristo por medio de la palabra y de la ciencia que han recibido de parte de Dios. Palabra y ciencia. La palabra es el evangelio y la ciencia es el conocimiento, la revelación de esa palabra, de ese evangelio. Es la revelación de Cristo, hermano. Y ese es el mensaje que ellos recibieron. Y ese es el mensaje que Pablo compartió. Y ese es el mensaje que nosotros debemos de compartir hoy. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Póngase a oír predicaciones, hermano. Hoy hay muchas ahí en el Facebook, hermano, para ver si son verdaderamente el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio de Jesucristo, no son las motivaciones, no son las historias, no es la religiosidad, la filosofía, la ciencia, ni nada de eso lo que va a cambiar el corazón del hombre. El corazón del hombre tiene que ser cambiado por el testimonio de Cristo a través de nosotros, a través de la iglesia. ¿Cómo lo conocen a usted en el barrio? ¿Qué dice la gente de usted? ¿Qué dice la gente de la iglesia? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dicen tus compañeros de estudio? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Qué dicen de ti? Ay, es que hablan de mí. Bueno, ¿por qué hablan de usted? Si usted está dando testimonio y está hablando por otra cosa, ya es otra historia. Pero si usted no está dando testimonio de Cristo, y dar testimonio de Cristo no es abrir la boca y hablar de Cristo cuando no estamos viviéndolo. Dar testimonio de Cristo, hermano, es que ni siquiera mencionen, ni siquiera diga que yo soy cristiano, sino cuando me ven. Perdónenme que me ponga ejemplo. Cuando yo entregué mi corazón a Cristo, yo trabajé en una empresa 5 años y medio. A la mitad, 2 años y medio, conocí al Señor. Tuve una experiencia muy linda con Jesús, con Cristo, hermano. Y yo no llegué a decirles a mis compañeros de trabajo, sino que ellos comenzaron a hablar de mí. Se hablaban entre ellos. Hablaban de mí. Algo me había pasado. ¿Qué me había pasado? Y entre todos los que estaban ahí, le vamos a preguntar. Como que a él le echaron el chicharrón para preguntarle, para ver qué me había pasado. Y cuando me preguntaron qué me había pasado, ellos comenzaron a decir, es que te hemos visto diferente, ya no participas de esto, ya no participas del otro, ya no participas de aquello. Y me dijo con estas palabras. Creo que se llamaba Manuel, era el guarda de la empresa, y me preguntó, no me diga que te hiciste hermano. No me diga que te hiciste hermano. Sí, entregué mi corazón a Cristo.
Entonces él pasó el chisme a los demás. Y cuando yo estaba reunido con ellos, cuando decían una mala palabra, me pedían perdón. Cuando tenían algún problema, me llegaban y me buscaban para que yo orara por ellos. Y muchos de ellos se convirtieron al Señor. Trabajé en otra empresa allá por cerca del Gimnasio Nacional, que había un testigo, un señor testigo de Jehová que siempre me pedía favores. Y siempre cuando me pedía un favor me decía, bien por si usted es cristiano, dice, usted tiene que hacérmelo. Y me pedía cosas que a veces no tenía y yo las conseguía prestadas para prestárselas a él. Nunca me quedó mal. Un día que iba caminando, me lo encuentro bien chanadito con los testigos de Jehová casi andan bien presentaditos, ¿verdad que sí? Pero me lo encontré ahí con la familia y lo saludé. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Y ¿sabe qué me dijo? Ya soy uno de ustedes. Ya soy uno de ustedes. Con toda la familia. Usted sabe que un testigo de Jehová cuesta. Pero Dios es maravilloso y poderoso. Por eso el testimonio de Cristo, usted, oye hermano, usted puede ir dejando semillas del Evangelio a través de su vida. Donde quiera que usted vaya, y usted no sabe los resultados que van a ver después. Pero cuando usted verdaderamente su vida rima con el Evangelio de Cristo, ese es el testimonio que debe dar el cristiano. Que no nos falte ningún don, nada os falte ningún don, dice los versículos 7 y 8. Cuando leemos los capítulos 12 y 14 de 1 Corintios, vemos la manifestación de muchos dones, aparte de la palabra y ciencia, en esta iglesia. Realmente esta iglesia había sido enriquecida. Fue dotada para estar sirviendo mientras espera la manifestación, o sea, la revelación. Esa palabra manifestación es apocalipsis, revelación de Jesús. Una iglesia dotada de la revelación de Cristo. Y hay palabras muy interesantes ahí cuando Pablo dice, porque me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. Porque no he venido con palabras de humana sabiduría, sino en demostración de poder. Es el evangelio de poder, que dice Romanos capítulo 1. Número 6, esta revelación, según el versículo 21, se refiere a la predicación de Cristo crucificado. La revelación, palabra y revelación, o conocimiento, gnosis. No gnosis de esotérico que de los filósofos, sino gnosis de la revelación y el conocimiento de la palabra de Dios. Nos habla también de la irreprensibilidad. Así como Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta en el capítulo 5, versos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que seáis irreprensibles para la venida del Señor. Qué lindo, ¿ah? El mismo Dios de paz nos va a ayudar para estar irreprensibles para cuando el Señor venga. Amén. Y dice el verso 24, fiel es el que os llamó y el que también lo hará. Wow. Wow. Fiel, Él es fiel. El que os llamó y Él lo va a hacer. El que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Dice Filipenses 1:6. Amén. Qué maravilloso. Es una obra hecha perfecta por Dios, quien nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esto lógicamente no elimina nuestro esfuerzo y responsabilidad. Tenemos que cuidar, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra y no salirnos de ahí. Amén. Dice el verso 9, fiel es Dios. Dios es fiel, hermano. A veces cantamos, tu fidelidad es grande, pero a veces dudamos. Debido a esa fidelidad, la iglesia de Corinto será confirmada a pesar de sus conflictos. Por esta fidelidad, Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo. Qué lindo es la comunión con su Hijo. Qué lindo es cuando uno está adorando al Señor, concentrado en la adoración al Señor, uno siente que no está aquí. Siente como que está en la misma presencia del Señor.
se olvida, no hay problemas, no hay dolores, no hay tristeza, no hay nada. Dios se encargará de darnos la gracia necesaria para perseverar y para restaurar la comunión con Jesús cuando la quebrantamos a causa de nuestro pecado, así como la restauró en la iglesia de Corinto. Esta restauración se relaciona con varias disciplinas que debemos de practicar en la iglesia. Cada una de ellas es la confesión y la otra es la restitución cuando pecamos. Confesar nuestros pecados. Dios nos va a perdonar, perdonándonos unos a los otros. La confesión permite que la sangre de Cristo, su sacrificio, nos limpie de todo pecado. Y la restitución es la acción de enmendar el daño que causamos a otras personas o a la iglesia por nuestro pecado. Cada pecado que nosotros cometamos puede traer, hermano, perjuicios a la iglesia. Aunque usted peque donde usted peque, la iglesia es afectada por el pecado. El pecado de uno nos afecta a todos. Aunque usted no lo vea así ni lo crea así, sino que lo diga Can. ¿Quién fue afectada? Toda su familia. Y no solamente la familia, sino también el pueblo. Como tuvo que hacerlo la iglesia de Corinto, al restaurar al hermano que había escandalizado a la iglesia a causa de su pecado, allá en el capítulo 5. Así lo debemos de hacer nosotros, de 1 Corintios capítulo 5, que nos habla ahí de la relación de un hijo con la esposa de su esposo, de su papá, perdón. No debemos dejar la ofrenda debemos dejar la ofrenda en el altar y restaurar la relación con el hermano. Pedirle perdón. Restaurar la relación, hermano. No podemos dar adoración sabiendo que la comunión con la comunidad está rota. Nuestras relaciones horizontales tienen que estar en paz para que también estén en paz nuestras relaciones verticales. La adoración vertical es nuestra relación con Dios y la relación horizontal es nuestra relación con los demás. Y usted no puede decir, como muchos cristianos dicen, ¿qué me importa la gente? A nosotros como cristianos y hijos de Dios nos importa la gente. Primero los de la familia del Señor y después los de afuera. Por eso las relaciones deben estar, hermanos, sanas para que poder tener no podemos tener adoración sana, efectiva, maravillosa, que agrade a Dios si hay alguna situación entre nosotros, hermanos. A partir del versículo 10 en adelante, Pablo nos llama a esta iglesia a la unidad. Habían problemas de división también. Ya vimos la dotación que tenía esta iglesia, las cosas maravillosas que esta iglesia tenía, que era rica en estos dones que el Señor le había dado. Pero aquí vamos a ver, hermano, alguna situación que se presenta en esta iglesia. En el versículo 10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro, pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sabía usted que en estos días la cruz de Cristo se está haciendo vana o la están haciendo vana porque no se está predicando el evangelio?
Cuando yo como siervo de Dios no predico el evangelio, hermano, estoy haciendo vana la cruz de Cristo y decir, si hace vana la cruz de Cristo, es como decir, no me importa lo que pasó en esa cruz. Inconscientemente lo podemos estar haciendo. Y de igual manera, nosotros que somos parte de una iglesia, también inconscientemente podemos estar, hermano, haciendo vana la cruz de Cristo cuando no estamos viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Pablo les dice, fiel es Dios por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. E inmediatamente pasa a tratar un problema que está afectando directamente esa comunión. Esto nos muestra que la comunión será frecuentemente atacada por nuestra naturaleza pecaminosa o por el enemigo. Hermano, la unidad del cuerpo de Cristo es atacada. Y a veces por nosotros mismos, por nuestra forma de vivir o nuestra forma de ser, y también muchas veces por el enemigo. Y a veces también nosotros caemos en el juego del enemigo y nos podemos ser un instrumento del diablo para causar división dentro de la iglesia. Jesucristo ya había dicho sobre el peligro de la división allá en el capítulo 12, verso 25 de Mateo. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. En otras palabras, la división atenta contra la permanencia de cualquier cosa. Nada puede permanecer cuando hay división. Ni el mismo reino del Satanás. Una familia cuando hay división es una problemática horrible, hermano. Una iglesia cuando hay división, wow. Esto es lo que Pablo trata con esta iglesia para evitar esto. Y vamos a ver a continuación algunos problemas que están afectando a la iglesia de Corinto. La comunión. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, una misma mente y un mismo parecer, dice el verso 10. Ojo a esto. Qué humildad y qué corazón pastoral de Pablo. Los ruego, les suplico, por favor. No viene con el látigo, no viene imponiendo ahí autoridad ni cosa por el estilo. ¿Sabe usted que a mí me llama mucha gente y me dice, pastor, viera que yo pertenezco a una iglesia, soy líder y yo quiero que usted me pueda dar consejería? Y yo le he dicho, ¿y por qué no habla con su pastor? Es que con mi pastor no se puede hablar. Porque si yo le cuento mi problema, lo primero que hace es disciplinarme, está bien, pero el problema, hermano, es que no lo restaura. Disciplina sin restauración no es correcto, hermano. La disciplina y la restauración tienen que ir de la mano. Y eso tenemos que practicarlo. Os ruego, y le llama hermanos. No le llama carnales, pecadores, sinvergüenzas, hijos del diablo. No les dice incircuncisos, cabezones. Esta frase le permitirán a él enfrentar el problema de frente y hacerles ver a los corintios el peligro de la división. Es que, como dice el proverbio, ¿verdad? La palabra blanda, ¿qué dice? Apaga el fuego o aplaca la ira. Ese es el ruego lo que hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es una autoridad, es bajo la autoridad de Jesús. O sea, él no pone su posición por encima. Él se pone más bien debajo. Porque él es un hombre bajo autoridad también. Y aunque él tiene autoridad, pero no llega para imponer cosas. Que habléis todos una misma cosa. No quiere decir esto que debemos de hablar exactamente las mismas palabras o ideas. Todos los que piensen lo mismo no se refiere a tener los mismos pensamientos sobre la vida religiosa. Por eso, pues eso no contradice la vivencia de cada ser humano y aún en la vivienda o en la vivencia, en la misma iglesia, en donde somos libres de interpretar la palabra. Cada uno puede interpretar la palabra de cualquier manera. Ojalá que la interpretemos dentro del marco del contexto, porque cuando lo salimos fuera del contexto, entonces ya es donde hay problemas. Hablar una misma cosa probablemente se refiere a las diferencias, argumentos que los corintios oían de maestros, los cuales enseñaban cosas diferentes
en cuanto a lo que Pablo había enseñado, porque también ahí se metían gente, se metían maestros, llegaban gente a la iglesia, y cuando alguien llegaba que venía de otra parte, bueno, ¿qué trae? Trae una palabra, trae una profecía, trae una revelación, compártala. Y muchos se aprovechaban de eso para introducir enseñanzas que contradecían a lo que Pablo enseñaba. Hoy en día no estamos muy largos de esto, ¿no? Hoy en día se han introducido muchos mensajes en la iglesia, hermano, que está contradiciendo a lo que Dios dice, a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo lo que está haciendo, hermano, es exhortando a la iglesia de Corinto a la unidad doctrinal. Dolorosamente hoy hay muchas corrientes ahí un poco tergiversadas que no nos hablan de una unidad doctrinal. El verso 11, el verso 11 dice, porque he sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé o de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, bien podría interpretarse este texto para validar el chisme. Creo que si Pablo hubiera catalogado esto como chisme, los de Cloé hubieran sido exhortados y él no hubiera recibido la noticia. ¿En qué difiere una noticia como esta de un chisme? Y yo creo que hay varias cositas que nos pueden ayudar para aclararlo. Bueno, vamos a ver cómo va por aquí. Ok. Primeramente, vemos que, ojo, por favor pongan atención a esto, porque esto nos puede enseñar a nosotros mucho para no escuchar chismes o saber cuándo es un chisme, cuando es algo que verdaderamente vale la pena escuchar. Número 1, vemos que Pablo escuchó la noticia que llevaba a los de Cloé, los cuales habían viajado desde Corinto hasta Éfeso. Fue un largo viaje, porque el asunto necesitaba tratarse. Número 2, seguramente Pablo les dijo que tenía el nombre de quienes le informaban. Esto es un filtro y ellos lo aceptaron. Hermanos, hay gente que viene y quiere hablarnos de otros y no nos dan nombres. Denos nombres. No le ponga atención cuando alguien viene con un chisme ahí. Es que dijeron de usted. ¿Quién? Ah, no, bueno, alguien. No, dígame quién. Ok. Número 3, debemos de analizar la intención con que se transmite o se comenta algo. El resultado que se buscará, que se busca o se prevé. ¿Por qué razón vienen a contarme algo? ¿Cuál es la intención de contarme algo? Hay gente que trae la mala intención de contar cosas, hermano, que no están correctas. Cuando hay una situación, se presenta una situación entre dos hermanos y buscan al pastor o al líder, a que no sé a quién, para hablarle del tema. Bueno, es que fulana de tal, esto. Fulana o fulano de tal. Bueno, entonces esa es la versión de ella. Vamos a ver la versión de la otra persona. Vamos a escucharla. No se deje llevar porque alguien dijo. Si alguien le habló de alguien, bueno, hable con esa persona y después hable con la otra y así tendrá las dos versiones. Y usted sacará sus conclusiones. Hay gente que son buenas para escuchar cosas, hermanos, y dan por sentado lo que escuchan sin preguntarle a la otra persona. Y eso es nocivo. Si se busca la corrección de algo que se nota es malo, hay una intención positiva, no hay un chisme. Si la intención es un motivo correcto, entonces eso no es un chisme. Pero si la intención es un motivo incorrecto para dejar mal a la otra persona, entonces eso sí es un chisme. Y nosotros como cristianos no podemos presentar, ¿cómo se dice? No podemos, ¿cuál es la palabra? Poner atención a cosas, hermano, que son chismes cuando no nos quieren dar nombres. Que nos tenga un fundamento, algo. Si lo que se busca es la perturbación del prójimo
o afirmar el propio criterio, eso es chisme y causa división. Y número 4, ellos no llevaron la noticia cualquiera, ojo, llevaron la noticia al fundador de la iglesia, a Pablo. Y es que hay gente, hermano, que o se lo cuenta a este se lo cuenta a este, y este se lo cuenta a este, y nunca vienen donde el pastor y le dicen, pastor, hay un problema así, 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 así. ¿Me entienden? Ahora, veamos por lo tanto que la unidad de la iglesia comienza por lo que se habla. Ojo, la unidad de la iglesia se empieza por lo que se habla. Es importantísimo tener sumo cuidado de lo que hablamos, que todos hablen una misma cosa. No es que yo hablo y usted va a repetir lo que yo digo. ¿Se entiende, no? Que tengamos la madurez para edificarnos con lo que hablamos y no para causar división. Déjenme decirles que muchas veces yo he pecado, usted ha pecado y hemos pecado. Y como dice Santiago, gobernar la lengua es uno de los propósitos más difíciles de cumplir. Creo sin ánimo a exagerar que una buena forma de medir qué tanto son guiados por el Espíritu Santo de Dios es tomar conciencia de las palabras que permitimos que salgan de nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo a veces, hermano, estoy en reuniones y a veces hasta familiares y yo comienzo a escuchar conversaciones, hermano, que yo estoy por calladito, sin decir nada, pero estoy como queriéndome poner tapones en mis oídos para no escuchar muchas de las conversaciones. Y cuando estoy en alguna reunión con alguien, con otras personas también, hermano. Lo que hablamos delata de lo que hay dentro. Oiga, por una palabrita, por más pequeñita que sea, y por más broma que sea o por más chiste que sea. Luego debemos de mantenernos en un mismo pensamiento, primero de hablar y ahora pensamiento. Y sentir, debemos de creer todo es una misma cosa. Aquí el pensar igual se refiere a la doctrina. No se refiere que todos tenemos que pensar lo mismo, no, se refiere a pensar en lo que en la doctrina del Señor. Amén. Ya se me complicó esto aquí. Ok. Ok. Los corintios habían sido movidos hacia una sabiduría diferente por falsos maestros y eso había dividido a la iglesia en Corinto. Por eso unos decían, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. ¿Cuántas personas no habrán andando por ahí hablando lo mismo? Yo soy es que mi pastor es fulano y ese hombre es un siervo de Dios y ese hombre es aquí y ese hombre es allá y no hayan dónde ponerlo y quizás no es lo que están diciendo. Ojalá que no hablen de nosotros. Cuando uno va a predicar a algún lugar, hermano, le va a predicar a pastores, a ministros del Señor, muchas veces dicen, recibámoslo con un aplauso. O cuando se bajan, todo el mundo aplaude. Yo preferiría que lloren, que griten, antes de que aplaudan y digan gloria a Dios. Debe de llamarnos la atención, lo de Cristo, dice Pablo. Estos son aquellos creyentes a los cuales uno les pregunta, y oiga, uno dice, y es que es esto, hermano, usted, yo soy de Cristo. Pero muchos, ojo a esto es interesante, es llamar la atención los de Cristo. Estos son todos aquellos creyentes a los cuales uno les pregunta, mira, decime, ¿a qué iglesia o denominación pertenece? Yo no pertenezco a ninguna. Yo soy de Cristo. ¡Wow! ¡Qué espiritual que suena eso! Se creen demasiado espirituales para relacionarse con un grupo de creyentes. Nada más falso que eso. Como decía un hermano,
yo no me congrego, el Señor es mi pastor. Primera de Descarriados 1:33. Primera de Descarriados 1:33. Porque así hay montones de gente. No, yo no me congrego por esto, yo no me congrego por el otro. Y hay tanta excusa y justificación para no congregarse y están faltando. Oiga, hermano, yo pienso que una persona que no se congrega está dividida del cuerpo de Cristo, está como mutilada del cuerpo de Cristo. Yo he visto gente, hermano, ay Dios. Bueno, voy a poner un ejemplo que recuerdo, una ancianita, es una señora, hermano, tiene, yo no sé si 90 y resto de años, voy a cumplir 100, hermano. Bueno, hace poquito le celebramos los 100 años a un hermano y anda predicando por todos lados. Hay otra persona, esa señora que es miembro de una iglesia, hermano, y ahí está en la iglesia, y ahí está en la iglesia, y ahí está en la iglesia. La división en una iglesia, la división en una iglesia casi siempre empieza por asuntos doctrinales, por lo que se enseña. Lo cual, si no es de acuerdo a la palabra, romperá la unidad del Espíritu Santo que nos ha sido dada. A veces estamos rompiendo la unidad, dice, como dice Efesios capítulo 4, que tenemos que estar unidos en el Espíritu. Y la unidad no es algo que usted puede fabricar, la unidad es algo que ya el Señor dio. Si no, léase capítulo 17 de Juan. Y para terminar, la iglesia de Corintios era una iglesia con muchas dotaciones del Espíritu Santo, como hemos visto. Pero eso no quiere decir que no tenía problemas. Tenía muchos problemas y muy serios. Yo creo que no hay iglesia que no tenga problemas. Todas las iglesias tienen problemas, hermano, de una o de otra forma. Pero yo hace mucho acuñé una frase. No recuerdo haberla oído en algún lado, pero acuñé una frase que yo siempre digo: el problema no es el problema. El problema es no saber cómo enfrentar el problema o enfrentar el problema. Usted puede tener problemas, todos tenemos problemas, pero ¿cómo nos los estamos enfrentando? De igual manera, los problemas de la iglesia, ¿cómo los debemos de enfrentar? De acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando estuvimos estudiando sobre la conducta del cristiano y la Biblia, ¿se acuerdan? Bueno, ahí nos dan los requisitos básicos, hermano, para resolver situaciones y problemas. Los versículos, creo que era del 17 al 32 de Efesios, ¿verdad? La vida antigua y la vida nueva. Pablo termina de enseñándonos la doctrina y ahora a partir del versículo del capítulo 4 empieza a enseñarnos la práctica de la doctrina que él ya nos enseñó. Y nos habla de llevar las cargas los unos a los otros. Nos habla de perdonarnos los unos a los otros como Cristo nos perdonó a nosotros. Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y también nos habla de amarnos los unos a los otros. Los problemas de la iglesia se van a resolver dentro de ese vínculo, dentro de esa dimensión. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como les he dicho, nos ayuda la palabra de Dios nos guía, pero también nos corrige, siempre y cuando nosotros aceptemos la corrección de parte de Dios a través de su palabra. La palabra, muchos dicen, la palabra es guía, la palabra sí, pero también la palabra no solamente es guía. Es que también es guía, pero que si usted se va por otro camino, usted va a decir, no, por ahí no es el asunto, es por aquí. ¿Y dónde encontramos? En la palabra de Dios. Oiga, no hay nada en esta vida, aún para creyentes y no creyentes, hermano. Hermanos, si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, no hay donde perdernos, ni a derecha ni a izquierda. Caminamos por el camino correcto y recto. La iglesia de Corinto enfrentó muchos problemas, tanto doctrinales como prácticos. Nosotros también como iglesia podemos presentar muchas cosas. Ustedes saben que por acá hubieron como 3 divisiones que afectó mucho a la iglesia.
Si ustedes no lo sabían, la iglesia del Redentor Vive era una de las iglesias con más gente que tenía. No sé cuántas personas teníamos. ¿Cómo cuántas? ¿Cuántas? 80 o más. Y era visitada por mucha gente. Y aquí, no sé, aquí en este lugar, voy a decir, si usted les va a parecer mentira, pero en este lugar nosotros metíamos más de 100 personas. Venían más de 100 personas porque teníamos un culto mensual que llamábamos culto de milagros. Y orábamos por los enfermos y toda la cosa. Claro que se presentaron muchas situaciones. Pero hay gente que viene y ve la cosa bonita, entonces quiere coger la bola y jugar ellos, ¿verdad que sí? Se presentaron muchas cosas, pero gloria a Dios, hermano, porque aquí estamos. A pesar de las divisiones y a pesar de todo, hermano, aquí estamos, vamos para adelante. Y todavía tenemos gente, hermano, aquí que ha estado con nosotros desde el principio. Primero la familia o parte de la familia. Puedo mencionar a Magali, puedo mencionar a Joana, puedo mencionar a Alicia, puedo mencionar a ¿cómo se llama? A Ronita, a Shellita. Es una de las más, bueno, cuando nosotros vinimos aquí ya ella estaba en la iglesia. Cuando nosotros comenzamos a venir a la iglesia, a congregarnos, y parte de la familia de ella también, casi toda. Pero hermanos, por causa de divisiones, muchas veces pasan cosas. Pero hey, nosotros nos levantamos, después Dios nos llamó al ministerio de tiempo completo y ahí hemos caminado, hemos trabajado. Y yo sé, hermano, si algo yo estoy seguro. A veces, tal vez, cuando uno es pastor de una iglesia pequeña y cuando se reúne con pastores, en mi iglesia hay tantos, hay 300, hay 500, hay 200, hay 100 y resto, ¿verdad que sí? A veces pareciera como que tal vez uno podría cohibirse por eso, pero verás que no, porque yo digo, bueno, a pesar de que la iglesia del Redentor Vive es una iglesia pequeña, hermanos, pero sí sabemos que de aquí han salido ministerios, han salido gente que está sirviendo al Señor en otros lugares, han salido gente que se han ido para otros países tal vez y a servirle al Señor. Y ahora nosotros comenzamos a transmitir por las redes sociales 3 años antes de empezar la pandemia, ni siquiera nos íbamos a dar cuenta que ya iba a empezar la pandemia. Y empezamos a transmitir como 3 años antes, por ahí, empírico al principio, y ahora ya un poquito más justificado, y gracias a Dios por el ministerio que desarrolla Keila en esto también. Y es una bendición. Y la iglesia que a pesar de todo esto, hermano, tenemos mucha gente que nos sigue en muchos lugares fuera del país. Y ahora también con el asunto de Faro del Caribe, que es otra historia, ¿verdad? Que nosotros como iglesia tenemos esa puerta abierta ahí, como la tuvimos en Canal 31 por muchos años. Bueno, yo anduve por varios lugares, anduve por Enlace, anduve por Canal 31, anduve por varias emisoras de radio también, hermano, pero bueno, gloria a Dios por lo que ahora estamos haciendo. Y todo eso, hermano, a pesar de un montón de cosas. Cuando uno empieza en el ministerio, uno no sabe dónde Dios lo va a llevar. ¿Verdad? Y eso es una bendición. Y ser parte de la directiva y presidente muchas veces de la Fraternidad de Ministerios de Costa Rica, que uno dice, Dios mío, ¿cómo llegué ahí? Solo Dios, hermano. Solo el Señor nos ha llevado donde Él ha querido. No sé a quién le decía yo un día esto, si Dios nos ha dado privilegios muy lindos, a mi esposa y a mí, porque hemos estado en lugares muy especiales, a veces hasta en hoteles 5 estrellas, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido estar ahí, nos ha llevado por algunos ministerios que vienen y nos dan la oportunidad de estar ahí. Y esos son bendiciones y privilegios de parte de Dios, que a pesar de todo, hermanos, Dios nos ha dado esa bendición. Y todo es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a pesar de los pesares, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de situaciones que hemos enfrentado, como ustedes saben, las que enfrentamos hace poco, hace un año y resto. Pero bueno, gloria a Dios. A pesar de lo que nos pasó con nuestra hija mayor, ¿verdad? Toda la situación que vivimos con ella, hoy está con nosotros, está con su familia y ahora tiene esposo, tiene hija y tiene nieta.
gloria al Señor. Y ver a nuestros hijos, en el caso de Carla, con Adrián, Keila y Chechi, que están aquí con nosotros también, y eso, y el ministerio que desarrollan ellos también, es una bendición muy, muy, muy especial. Y aunque no la vemos aquí, pero sin embargo hace un trabajo muy lindo con los adultos mayores, como lo hace Kim, nuestra hija menor, juntamente con su esposo y mi esposa. Y bueno, ahí estamos, a pesar de todo. Pero problemas no nos van a faltar. Pero hermanos, que seamos los capaces y los maduros, hermanos, para poder enfrentar esos problemas y que haya una restauración integral en nuestras vidas, en nuestras familias y en la iglesia, para seguir haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Ahora sí, démosle un aplauso al Señor. Carla.